Hola, saludo para todos. Bueno, aquí estoy a punto de resolver un ejercicio que tiene que ver con lógica, puntualmente con lógica y teoría de conjuntos. Tengo aquí un conjunto universal, que son los dígitos, dice x tal que x, es número dígito, y los dígitos son los números que están conformados por un único símbolo, van del 0 al 9. Tenemos el conjunto M, que tiene los elementos 0, 1, 3, 6 y 8. El conjunto N, que tiene los elementos 2, 3, 5, 7, 9. El conjunto R, que tiene los elementos 2, 4, 6, 8. Y el conjunto S, que tiene los elementos 0, 1, 3, 4 y 6. Aquí en rojo anoté que puse el conjunto U o universal por extensión, mostrando pues los dígitos que son del 0 al 9. Y dice que se realice. En el primer punto hay dos incisos, el A y el B. Voy a resolver en este video el A. Dice el inciso A que hay que hacer un diagrama de Venn donde se muestre la diferencia simétrica, que es este simbolito que es aquí como un triangulito significa diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? Es la diferencia entre la unión y la intersección de conjuntos. Aquí lo tengo definido. Entonces, también se puede decir que es la unión entre la diferencia de dos conjuntos en forma viceversa. ¿Cómo así? Noten, si yo tengo el conjunto M y el conjunto R, entonces la diferencia simétrica es la unión entre M menos R y R menos M. Pero es más fácil decir que es la diferencia entre la unión y la intersección, en vez de decir que es la unión entre la diferencia de dos conjuntos en forma viceversa. Entonces yo tengo acá ya en forma de diagramas de Venn, conjunto M y conjunto R. Si ustedes notan, el conjunto M está acá arriba, aquí están sus elementos, y aquí está el conjunto R. Entonces al hacer la representación gráfica en diagrama de Venn, pongo la intersección, que son los elementos en que coinciden, es decir, los que tiene M y R, ambos lo tienen y son el 6 y el 8. Y en el lado de M pongo los elementos que son solo de M y en el lado de R los que son solo de R. ¿Qué es la diferencia simétrica? Hombre, unir los elementos que quedaron solo en M y solo en R. Por eso decimos que la diferencia simétrica es la diferencia entre la unión y la intersección, lo que tengo aquí, en esta parte, ¿cierto? Y acá lo tengo en rojo en forma como analítica, en forma simbólica o en lenguaje lógico-matemático. Digo que la diferencia simétrica es equivalente a los elementos que pertenecen a la unión, pero que no pertenecen a la intersección. Eso es lo que está aquí en esta parte roja, en forma pues en lenguaje lógico. Acá hice la explicación de la diferencia simétrica. Digo, se puede evidenciar que la diferencia simétrica es la diferencia, valga la redundancia, entre la unión y la intercepción. Y aquí lo tengo entre un paréntesis explicado lo mismo que está acá arriba. O también es la unión de la diferencia de dos conjuntos en forma viceversa. Es decir, como es M, entonces la unión de M menos R y R menos M. Voy entonces a traer acá algo más que voy a agregar ya que está resuelto, pero como yo lo hago acá en Excel y luego lo traigo, voy a agregar algo acá. ¿Quién es M? Son los elementos que van 0, 1, 3, 6, 8. Y el R son los elementos 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Aquí los tengo. Te voy a llevarme esto para acá para hacer una explicación más completa y el paso a paso detallado. No utilizo control C, control B, porque el control está malo en este computador, funciona cuando le da la gana. Entonces realice, dice aquí, decía realice lo indicado, ¿cierto? Calcular la diferencia simétrica y explique qué es la diferencia simétrica. Hice en este esquemita lo que significa la diferencia simétrica. Acá tengo los dos conjuntos, ¿cierto? Ya en diagrama, entonces voy a poner teniendo los conjuntos M y R, entonces voy a pegarlo acá para mostrar otra vez lo que hice. Entonces yo tenía estos dos conjuntos, el conjunto M y el conjunto R, sea M y R lo siguiente. Entonces acá, luego de tenerlo, los paso a diagramas, ¿cierto? Calculo la unión, calculo la intersección, entonces la diferencia simétrica son los elementos que están en la unión que no están en la intersección. ¿Cuáles son esos elementos? 0, 1,
2, 3, 4. Entonces la diferencia simétrica es aquellos elementos en los que no coinciden los dos conjuntos. Es decir, que la diferencia simétrica son los elementos en los que no se interceptan dos conjuntos. Bueno, espero que estén bien. No olviden darle like. Ya les mostré cómo hago. En Excel todo esto lo hago por insertar. Noten, estos son puros diagramas que yo simplemente hago. Este diagrama de ven que tengo aquí era este mismo circulito que está aquí. Este mismo. Yo lo tomo, lo copio y lo pego en cualquier parte, noten. Y lo que hago es ovalarlo. Miren, es el mismo. Lo que hago es ovalarlo. Yo lo cojo de una esquinita y lo pongo ovalado. Esto de acá adentro fue que le agregué un texto, miren, ya. Entonces eso es lo que yo hago. Entonces en otros videos, si alguien requiere, me escribe cómo hacer este tipo de esquema. Todo esto lo hago por insertar. Esto es editor de ecuaciones. Esto mismo lo pego y lo utilizo acá, lo modifico y todo eso. Entonces vuelvo a decirles, no olviden darle like e invitar a otros que se suscriban. Lo esencial en este video era haber calculado la diferencia simétrica paso a paso. Entonces ahí se los mostré. Bendiciones.